Último vlog por Buenos Aires, y este también tiene un dejo nostálgico como el de Banfield, porque viendo los videos me di cuenta que en su mayoría son lugares que visitaba cuando era chica y vivía por estos pagos. Y igual en el video me va a faltar mostrar 11, en el cual pasé muchas horas haciendo window shopping. Ahí ella hablaba de 11 y metía conceptos en inglés, que era solo entrábamos a cotillones y no comprábamos nada, solo mirábamos porque tampoco podíamos. Y ahora lo sigo haciendo, pero con cosas más normales como entrar a Zara, Mango, al chino. ¿Ustedes también hacen estas cosas para entretenerse o solo van a comprar y listo? Bueno, volviendo a la calle Corrientes, Guerrín no era un lugar al que solía venir. Para los que no saben, es una de las pizzerías más emblemáticas de Buenos Aires y un símbolo de la pizza porteña, aunque en los últimos años se hizo un poco masiva y creo que fue perdiendo su gracia. Y si vieron mi video anterior, ya saben cuál es mi pizzería favorita. Y hablando de barrios porteños, terminamos en Chacarita, que está pegado a Villa Crespo, que durante mucho tiempo fue ese barrio bien porteño, tranquilo, medio fuera del radar, pero que en los últimos años empezó a transformarse porque aparecieron cafecitos de especialidad, bares copados, movida cultural y mucha gente joven que cruzó desde Villa Crespo y Palermo buscando algo más auténtico. Y nada más chacajiales que una feria de arte gráfico y diseño. Ya, todo mi sueldo se va a ir a... Y de Chacarita saltamos a Almagro, un barrio con esencia porteña que a fines del siglo XIX, cuando Buenos Aires empezaba a expandirse más allá del centro, Almagro creció con la llegada del tranvía, la inmigración europea y esa típica vida de barrio que todavía se siente en sus calles. Y siempre fue una zona de cafés, comercios de cercanía, clubes y mucha vida en la vereda. También tiene una historia muy ligada al tango y a la cultura popular porteña, y en ese contexto es cuando nació Las Violetas, lugar en el que estamos ahora, en 1884, y con el tiempo terminó convirtiéndose en mucho más que una confitería, sino en un clásico de la ciudad. Y acá la nostalgia la trae mi mamá, porque siempre me cuenta que venía con su tía Amalia, que la traía a comer tostados de jamón y queso, que yo supongo que eso es un lujo desde siempre. La realidad es que la gracia de Las Violetas es venir a merendar, pero nosotras vinimos a almorzar por cuestiones de tiempo, y también no mencioné que hubo un periodo en el que estuvo cerrado entre los 90 y el 2001, pero gracias a Dios se pudo restaurar y reabrir. Y para comer pedimos el menú ejecutivo, que no me acuerdo el precio, pero no era tan caro para los precios que maneja Buenos Aires. Yo me pedí risotto, mi mamá carne, estaba riquísimo, y lo mejor fue este flan, que estaba Dios. Y he aquí San Telmo, uno de los primeros barrios de Buenos Aires. En el siglo XVIII,
vivía la élite porteña, en grandes casonas coloniales. Era una zona elegante, cercana al puerto y al centro político de la ciudad. Pero en 1871 llegó la fiebre amarilla. La epidemia golpeó fuerte esta zona y las familias más ricas huyeron hacia el norte, hacia barrios que después serían Recoleta y Palermo. Las mansiones vacías se transformaron en conventillos, viviendas colectivas donde empezaron a vivir miles de inmigrantes, sobre todo italianos y españoles, que llegaron buscando una nueva vida en Argentina. San Telmo dejó de ser aristocrático y se volvió popular, obrero, mestizo y profundamente porteño. Durante décadas fue un barrio envejecido, medio olvidado, con edificios cayéndose a pedazos, pero con una identidad única: tango en las esquinas, mercados antiguos, bares históricos y esa melancolía tan de Buenos Aires, hasta que llegó la nueva ola. Primero artistas, después diseñadores, luego desarrolladores inmobiliarios y finalmente la gentrificación. El barrio se puso lindo, obvio, pero también se volvió cada vez menos accesible para quienes le dieron vida. Hoy San Telmo vive esa contradicción. Conserva alma de barrio antiguo, pero cada vez se parece un poco más a un decorado cuidadosamente restaurado para el consumo global. Teníamos ganas de comer carne y mi mamá nos dice: yo iba con tu papá a un lugar al lado del cine y comíamos en la vereda. Bueno, le preguntamos al ChatGPT y nos dice un lugar, y cuando llegamos dice: sí, era acá el que yo les decía. Así que háganle caso a sus mamás. Y desde San Telmo llegamos caminando a lo que es el centro más histórico de Buenos Aires, que es la Plaza de Mayo. Y hoy la vemos así, pero hasta mediados de 1800 la plaza estaba dividida en dos, por una construcción que se llamaba la Recoba Vieja. Era como un mercado gigante que de un lado estaba la Plaza de la Victoria y del otro la Plaza del Fuerte. Y después tiraron todo y quedó esta explanada enorme que conocemos hoy. Nos encontramos en las inmediaciones de la Casa Rosada, donde la presidencia ha elegido vallar todo lo que es el frente por los motivos de la marcha del Día de la Memoria, que se cumple 50 años. Y como Andrés mencionaba, el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, es acá donde las madres de Plaza de Mayo empezaron a marchar en plena dictadura cuando no se podía protestar. La policía les decía que circularan y ellas se tomaron el pedido literal. Empezaron a caminar en círculos alrededor de la pirámide, una de las marcas de resistencia más famosas del mundo. Y acá el cabildo, acá en 1810 los vecinos se juntaron para decirle chau al virrey Cisneros. Pero ojo que el cabildo original era mucho más grande. Le cortaron los lados para abrir la Avenida de Mayo y la Diagonal Sur. Teóricamente le hicieron un recorte estético para modernizar la ciudad. Y cuando digo vecinos, no eran ni vos ni yo. Tenían que ser hombres, tener una propiedad en la ciudad, tener un oficio conocido, ser católico, y que el lugar de nacimiento haya sido español, peninsular, no las islas, que igual ni sé si había islas, perdón, y o ser criollo, o sea, hijos de españoles nacidos en América. Así que ser vecino era un privilegio de clase. Y la función del cabildo en ese momento era cumplir como sede de la justicia. Entonces tuvo calabozos tanto en la planta baja como en el subsuelo. Y se dice que los presos pedían limosnas desde las rejas que daban a la calle para poder comer. Y de 1810 nos vamos a 1858 cuando se inauguró Café Tortoni, el primer café de la ciudad. Por acá pasaron Jorge Luis Borges, Carlos Gardel, Alfonsina Storni, que fundó La Peña, que fue el círculo intelectual más importante de la ciudad. Y nos vamos a lo internacional con Federico García Lorca, que pasó meses enteros durante su estadía en Argentina. Y el nombre Tortoni viene de un café parisino de la élite del siglo XIX, aunque el nuestro terminó siendo mucho más famoso que el original. A finales del siglo XIX era un lugar casi solamente para hombres, donde venían a leer el diario, a fumar habanos y a discutir de política. También tenían sus mesas fijas. Si el personaje era muy importante, ya tenía su mesa reservada siempre a la misma hora y nadie más podía sentarse ahí. Y en la parte de atrás se jugaba al billar y a los dados. Y también se negociaban contratos comerciales y alianzas políticas. En 1926 cambia la historia del café porque Quinquela Martín y otros artistas como Alfonsina fundaron La Peña, instalándose en el sótano para dar conciertos, recitales de poesía y conferencias. Fue uno de los primeros lugares donde las mujeres intelectuales como Alfonsina Storni empezaron a ganar terreno en la vida nocturna porteña, rompiendo con la idea de que el café era solo cosa de hombres. Como museo. Como medio de déjà vu, porque
Nunca estuve, pero Capaz viste algo. sí. Qué loco, ¿no? Sí. Sentate, tenemos un cafecito acá. Dice que era que se podía pasar. A ellos les conviene que ustedes consuman. No es. Qué lindo. Qué linda toda la cosita. Sí, Marco.